en primer lugar lo que es la cinética de primer orden. La cinética de primer orden básicamente lo que está ejemplificando es que la cantidad del fármaco que se metaboliza en el hígado es directamente proporcional a la concentración de ese fármaco en el plasma, o sea, a la biodisponibilidad y a una eliminación constante. Eso es cinética de primer orden. La cantidad del fármaco que se metaboliza va a depender de la concentración plasmática con una eliminación constante, que es la cinética de orden cero. La cinética de orden cero básicamente dice que una cantidad de fármaco se va a metabolizar por unidad de tiempo, es decir, que en este momento, ¿verdad?, influye lo que es el tiempo para hacer su metabolismo. Ejemplo de dos fármacos que tienen cinética de primer orden es la fenitoína, que es la difenilidantoína, que es un anticonvulsivante que lo utilizamos todos los días en los hospitales, en las unidades de emergencia, ¿verdad? Y el etanol, que es el que consumen muchos cuando son adictos o que también lo utilizamos mucho, ¿verdad?, en los hospitales para tratar o eliminar algunas bacterias. Entonces, vamos a decir nosotros que existen enzimas inducibles de biotransformación. ¿A dónde se genera la biotransformación? Principalmente a nivel del hígado. Y aquí vamos a tener que el hígado va a metabolizar dos tipos de reacciones. La reacción de fase 1, que son reacciones de óxido-reducción, ¿verdad? O reacciones hidrolíticas, en las cuales principalmente, ¿verdad?, se va a dar el efecto de las citocromo P450, ¿verdad? Y tenemos las reacciones de la fase 2, que son con una segunda molécula que nos va a producir básicamente reacciones permítanme, sería de reacciones de conjugación, ¿verdad? Reacciones de conjugación. Entonces, estas reacciones de conjugación, ¿verdad?, van a estar dadas en las reacciones básicamente de la fase 2. Tenemos el concepto de un profármaco. ¿Qué es un profármaco? Como su nombre lo indica, profármaco, antes de que sea fármaco. Son metabolitos inactivos, los cuales se convierten biológicamente en activos por el metabolismo hepático. Ejemplo es el enalapril, que es un antihipertensivo, que es muy utilizado en el primer nivel de atención de salud y que sirve para tratar la hipertensión. Es un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina 1, ¿verdad? Y este viene como profármaco, se activa a nivel o en el metabolismo hepático para convertirse en un metabolito activo. Importante conocer que los medicamentos se van a unir o no a proteínas plasmáticas, y cuando ustedes vayan viendo la farmacocinética de todo, ya cuando empecemos a ver familias de fármacos, ¿verdad?, van a entender un poco esto. Y decimos que la albúmina es la proteína más importante que nosotros mandamos en nuestro líquido de la sangre, que es el plasma. La albúmina tiene un valor normal de 3.5, ¿verdad?, a 5, de 3.5 a 5.5, ¿verdad?, es el valor normal de la albúmina en plasma. Quiere decir entonces que si nosotros tenemos una hipoalbuminemia, fíjense bien, baja la albúmina, porque no estamos comiendo bien, porque tenemos una enfermedad de difícil absorción en el estómago y no nos absorbemos las proteínas. Recuerden ustedes que las proteínas nosotros las mandamos a nuestro cuerpo a través de los alimentos, que todos aquellos alimentos de origen animal son proteínas, el huevo, la leche, la carne, el pescado, el cerdo, ¿verdad? Y que también existen proteínas de origen vegetal, como la soya, ¿verdad? Entonces, estas proteínas nosotros las obtenemos de la dieta. Entonces, la albúmina debe de estar en concentraciones adecuadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fármacos que se unen en un 90 a un casi 100% unidos a proteínas plasmáticas. Entonces, si este fármaco si nosotros tenemos la albúmina baja en nuestro cuerpo, el fármaco va a quedar en forma libre y nos va a intoxicar más rápido. Por lo tanto, nuestras proteínas deben de estar normales. Entonces, tenemos que los fármacos ácidos se unen, los ácidos débiles se van a unir predominantemente a la albúmina. Y los fármacos que son bases débiles se van a unir básicamente a la glucoproteína ácida alfa 1. Un ejemplo, ¿verdad?, lo constituyen las hormonas testosterona, que es la hormona masculina, y los estrógenos, que es la hormona femenina.
Estos se unen a la globulina fijadora de hormonas, ¿verdad? Otro ejemplo tenemos la hormona tiroidea, la hormona estimulante de la tiroides, que se va a unir a la globulina fijadora de tiroxina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante? Que como seres humanos nosotros tengamos una nutrición adecuada, no consumir mucho carbohidrato, pero no dejar de consumirlo, no consumir mucha proteína, sino que mantener un equilibrio en la dieta. ¿Para qué? Para tener las concentraciones de proteínas normales, porque si nosotros consumimos fármacos que se unen mucho a proteínas plasmáticas, obviamente, y no tenemos proteínas en nuestro plasma, nos va a aumentar la fracción libre y esto va a constituir una toxicidad farmacológica. Aquí tenemos nosotros la eliminación. Vamos a empezar, ¿verdad? Ya vimos la absorción, ya vimos la distribución de los fármacos, ya hemos visto el metabolismo, dónde se metabolizan los fármacos, y hoy vamos a ver el proceso de eliminación. La eliminación se da básicamente en el riñón. Recuérdense ustedes que todos tenemos 2 riñoncitos. ¿En qué condiciones lo queremos tener? ¿Funcionando al 100%, al 50% o ya no funcionando? Eso dependerá de su dieta. Coma mal, coma chatarra y el riñón se le va a arruinar. Coma colorantes y el riñón se le va a deteriorar.